Las ensaras Cueto son reconocidas siempre por los viejos ganguleros. Esto significa que todos los trabajos buenos que existen en la religión son aprobados por aquellos ganguleros que conocen sobre estas manifestaciones. El encuentro con la realidad en el Palo Mayombe nos deja satisfechos de poder alcanzar el entendimiento y el camino correcto cuando verdaderamente nos consagramos, nos fragallamos o nos rayamos. De esa manera, el gangulero siempre realiza su ceremonia en la intimidad de su mudanzo Congo. Estas formas primitivas que llegaron a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos hoy en día. El encuentro con la realidad en los caminos del Palo Mayombe nos deja satisfechos de poder alcanzar el entendimiento en los caminos correctos. Los espíritus de Nganga, los esclavos que le dicen inquisis de Nganga, estos espíritus no ven. Los únicos que ven en la Nganga son los espíritus de jerarquía. Son los que controlan a los otros espíritus que viven en la Nganga. O sea, de que existen 4 espíritus principales que en vida eran religiosos, tatas, padre Nganga, y estos gobiernan a los otros espíritus. Todos los espíritus que viven en la Nganga no son ganguleros. Por eso, por medio de signos patipembas, el gangulero puede realizar los trabajos. El control que tienen esos espíritus principales encima de los otros espíritus esclavos juegan una parte importante en el control que tiene la Nganga. Al realizar estos trabajos nos damos cuenta cómo es que un gangulero puede trabajar en la intimidad de su Munanzo Congo, existiendo el espíritu principal, como hemos dicho en otras ocasiones, que es el muerto principal del Nganga. Este fundamento que podemos ver aquí, Curumbana, Masoko o Musi, lo utiliza el gangulero para guindar la brujería que amarra o que tiene que guindar amarrado a este tronco llamado Curumbana Masoko. Esto lo utilizaban aquellos viejos ganguleros de Intambatilanga y es importante en los fundamentos o en Munanzo Congo de mi padrino, al cual fue transmitido a mí estas enseñanzas que hoy transmito a todos ustedes. Este Curumbana Masoko se envuelve con diferentes mataris de todas las partes, del río, del monte, de la loma, y son entizados con, con pañuelos. Cada matari en el palo también lleva muchas piezas religiosas que son guindadas en ella. Cuando trabajamos, no específicamente, trabajamos con la enganga, porque existen muchos fundamentos que otros ganguleros no conocen y que mantienen en un tabú para fortaleza de sus munanzos Congo. Por eso, enseñamos a las personas a cómo trabajar, a cómo realizar trabajo utilizando tierras de cementerio, utilizando harina de maíz. Sabemos que los ganguleros pueden firmar con todo eso, pueden hacer trazos,
con tierra de cementerio o tierra de monte o con arena de mar, podemos hacer los diferentes trabajos de acuerdo a la deidad que imploremos, que llamemos cuando hacemos la ensara, cuando necesitamos hacer algún tipo de trabajo. Y así utilizamos esta fuerza con el poder de las deidades. La meta es enseñar a todas las personas, a todos los banguleros, cómo verdaderamente podemos realizar trabajos utilizando los diferentes medios que hemos mencionado, el entoto de Enfinda o entoto de Cunalombo, la tierra del monte, la tierra del cementerio, y unido a los trazos que hacemos para así realizar en un momento determinado trabajos de malas artes, para eliminar a los enemigos que siempre están presentes en nuestras vidas cuando nosotros procesamos esta religión. Ya que porque usted trabaja esta religión o usted está rayado, está ajeno a la brujería o trabajo que le pueden estar haciendo. Muchas veces he visto que las personas quieren rayarse y rápidamente quieren empezar a hacer malas artes o a hacer malos trabajos o en zaras malongos. El desconocimiento que existe en esta religión puede atraer complicaciones graves, no solo para usted, sino para la familia que vive con usted. Por eso siempre, de un modo o de otro, estamos expresando estas formas primitivas para que puedan conocer más sobre ellas. Siempre, cuando tengo la oportunidad, enseño a las personas a cómo puede trabajar un gangulero en un Munanzo Congo y hasta dónde se puede realizar trabajo sin que afecte la seguridad de nuestros familiares que viven con nosotros. Esto nos va a dar siempre un paso adelante de aquellos banguleros que desconocen sobre esta religión. Muchos de ellos tienen guerra con otros banguleros por simpleza, por cosas increíbles, porque la persona le cae mal, porque esa persona, ellos de cierta forma, sin saber, la están envidiando y no quieren reconocer de que ese gangulero pues posee buenos espíritus o sus trabajos surten efecto y dan ese poder por medio de los espíritus que posee esa persona y están mucho más fuertes o okumas que los propios espíritus de ellos. Muchos de estos padrinos que han entrado a esta religión a rayar sin tener los conocimientos que se acredita para ser un buen religioso, pues se encuentran muchos de ellos en estos problemas. El Musi o Curumbana Mazoco, Malongo Lucancasi, puede tener al enemigo atado en este pedazo de árbol que es utilizado por el gangulero muchas veces para amarrar al enemigo o a los muñecos en cangrimasanga o muñecos brujos que representan a las personas que le hacen el trabajo. Muchos trabajos ustedes saben que son guindados en los árboles y con este
Gurumbana Masoko, que lo tenemos en Munanzo, Congo, no tenemos que salir al monte a guindar nada porque tenemos el monte reflejado o representativo en este árbol o este pedazo de árbol. La realidad muchas veces es vista y a la vista de muchas personas que son religiosos, el gangulero puede sucular su encombo con un plumero de centella. De esta manera va a sucular el encombo y va a transmitir las malas corrientes al trabajo para mandarlo al enemigo y de esta forma pedir que se lo urien. Urian mundeles, que son burcutelas, que son cosas malas. Dice, yo pide, dice a los doquillaya. Dice, yo pide, dice a los candiampembe. Dice, Uria, dice los mundeles, dice, carajo, dice, yo mando. Dice, carajo. De esta forma primitiva, que nos remontamos a cientos de años atrás, son siempre guardadas por muchos ganguleros que no han expresado estos conocimientos a nadie y que son unos cuantos mayumberos que conocen estas formas primitivas que han estado ocultas siempre a la vista de los curiosos y sobre todo a la vista de otros munanzos congos. Esta es la fortaleza que posee muchos ganguleros en Tambatilanga y que no demuestran por ninguna razón a nadie estas formas de trabajo. Al guindar un espíritu, al guindar un encangre mazango, un muñeco brujo, al guindar hasta un animal, podemos atraer las corrientes del enemigo para que sean cogidas y transmitir corrientes malas que lo perjudique no solo a él, sino a los que habitan con él. Por eso enseñamos esta pieza religiosa que a la vez representa la vida viril del gangulero y a la vez el poder del pene en muchas ocasiones en estas representaciones para fortaleza del hombre en la religión. Esta pieza que siempre ha sido oculta por muchos religiosos, se la enseñamos a ustedes, ya que esta pieza también está forrada con tela roja en la representación de Sasi Sasi, 7 rayos, y a la vez, después que está esta pieza envuelta en tela roja, está encerada, le han echado cera de abeja, cera de panal, para así conservar la pieza y que no, por ninguna razón, tenga desgaste. Willy y yo dicen ganga, kiako, abue, dicen androla, dicen kunalombo, mamaco, belango, ya va fue en toto, mamaco, belango. Taca en bonda, dicen con los propios, dicen los cancasi, dice con los propios candiampembe, con los propios ndoki. Dice Uria, dice los mundeles, dice porque yo manda, cariajo. Dice son mundeles, dicen burucutela, son mundeles, cosa mala, dicen cariajo. Dicen boba, dice con los propios, dicen centella, dice para que centella, dicen lleve. Dice para que los propios dicen cubayende, dicen busque, dicen los cacahuetos, dicen los lleve, dicen cariajo, dicen los finda. Dice para que leque, dicen todos dicen salazaño, dicen cariajo.
El modo que tiene el gangulero de trabajar muchas veces nos puede impresionar porque no son enseñadas estas ensadas. Y muchos de ellos, de los ganguleros, mantienen ocultos todos los trabajos para no dar a conocer a nadie sobre estos ritos que lo mantienen al tata, padre en ganga, al tataíta, en jerarquía con otros munanzos congos que no conocen o desconocen estas formas de trabajo. Los lutetes siempre recogen las corrientes cuando se viran boca abajo en las patipembas o sillas, y eso mantiene el poder de la patipemba en una fuerza sólida que va a utilizar el gangulero para prender fula o arrear al enemigo, echando primeramente harina de maíz y después echando fula encima de la harina de maíz para así poder hacer ofrenda a los espíritus y a la vez arrearlo con fula o pólvora. Esto puede ser complicado, como hemos dicho, para muchos religiosos. Ya esto es otro, como dice, otro escalón más que usted va a aprender y sin embargo a lo mejor no lo podrá hacer. Pero muchos arreos, el palero cuando trabaja malongo, raspa algunos palos, carbón y encima prende en los lutetes, en la jícara, la fula. La fula despierta a los inquisis de Nganga. La fula, cuando ya está la ceremonia o hecha en el Munanzo Congo, arrea, manda a esos espíritus a que hagan el trabajo que indica el gangulero. Los inquisis de Nganga obedecen a los trazos. El padre Nganga garantiza el privilegio que lo escuchen. Y de esta manera podemos trabajar o arrear con estos inquisis de Nganga o espíritus. Es complicado y seguirá siendo complicado para muchos ganguleros el poder obtener estos conocimientos que datan de cientos de años, utilizando el entoto de Enfinda, utilizando tierra de cementerio encima de los trazos que hicimos y sobre todo haciendo flechas para así encajar al enemigo todas estas corrientes de inquisis malongos, de espíritus malos. O yo dicen ganga. Dice, ya están saranseche bachechi. Dice, para que Uriel dice los mondeles. Dice, para que lo encila dicen coja, dicen cahueto. Dice, para que dicen cosas malas, dicen carajo, dicen Uriel. Dice, porque yo da, dicen carajo, dicen a todos, dicen ganga. Él quiere decir que le está dando este mundele, este enemigo, a la enganga, para que todos los espíritus se lo urien, se lo coman. Por eso, siempre recomendamos de que no realice malas artes, que se dedique a hacer el bien. Porque si usted no sabe hacer malas artes, no las debe hacer. Porque eso le puede traer complicaciones a usted si después no sabe limpiar esas malas corrientes que ha transmitido en el trabajo.
con harina de maíz hacemos también flechas en representación de Isasi Sasi, también en representación de Mamá Chola o Chola Wengue o Chola Batalla, en la guerra que estamos librando en contra del enemigo. No cabe duda alguna que estos trabajos pueden ser, como dicen algunas personas, diabólicos desde un punto de vista o opiniones de diferentes personas. Yo enseño estas malas artes solo para el conocimiento mental y espiritual que tenga la persona, para que pueda obtener esos conocimientos que se le han sido vetados y sin embargo le pertenece. Dicen cuenda, dicen los cheches, dicen bachechi, dicen cariajo, dicen yo manda un quiniquindempo, dicen cariajo, dicen yo manda, dicen como dicen uno, dicen fumbe, dicen malongo, dicen cariajo, dicen yo manda, dicen todo cosa mala, dicen que remolino, dicen lleve, dicen cariajo, dicen los propios, dicen bombeles. Los tatas llaman a los macundos. Los inquisis de Enganga son los espíritus que viven en la Enganga. Pero cuando el Tata llama a los macundos, son espíritus que salen de las tumbas y son utilizados por el Tata para hacer directamente malas artes. Dicen carayajo, dicen marrayo, parta criyuma de lo yo. Dicen, ¿quién son tú? Dicen que lo llama, dicen lo yo, dicen si yo no, dicen desconozca, dicen carayajo. Dicen hijo, dicen una cosa, dicen para los tíos. Dicen, ten cuidado, dicen con una cosa, dicen que tú estás diciendo, dicen que son, dicen cosas malas. Dice que va a ir, dicen caburronda, dicen los munanzos, dicen va a quitar, dicen cariajo. Dice va a ir, dicen derecho, dicen cariajo. Dicen para los choces, dicen cariajo. Dicen hijos, dicen cuidado. El gangulero quema fula para quemar al enemigo que tiene guindado en el Gurumbana Mazoco. Va pidiendo, dicen Guria, te lo dicen cariajo, dicen yo manda. Dice yo soy, dicen los tataitas, dice Daca, de Munda Praca, dice Yajana Funda, dice que con Amanguaco. Dice ella va Femba, dicen Cheche, dicen Bacheche. Dice para que Guria, dice los mondeles, dice los propios, dicen los cancasi. Buena Cheche, cariajo. Dice así mismito, dicen cariajo. Dice buena, dicen Cheche, dicen cariajo. Dice Guria, te lo dicen cariajo. Muchos religiosos, muchísimos de ellos, son afectados por la brujería que otros le hacen, por la mayumba. Esto trae problemas grandes al gangulero, ya que muchos de ellos no saben cómo sacarse esa brujería de encima, ya que muchas veces estos ganguleros de Entambatilanga hacían este tipo de ensara que son muy difíciles de quitar. Hoy en día no, hoy en día esta nueva generación de ganguleros te arrean, echan un poco de pólvora en la enganga y cómetelo ya, y se creen que con eso ya es lo suficiente. El palero siempre hace, el gangulero hacen una ceremonia, un trabajo, unos rituales, patipemba, signos, flechas que van a encajar en contra del enemigo, en todo su cuerpo, la cara, los ojos, la espalda, los brazos, los hombros, las piernas.
en los ojos. Estas corrientes van a ir directas al mundele para destruirlo. Por eso que tratamos por todos los medios de entender esta religión y cómo el gangulero realiza este tipo de trabajo utilizando flechas de propio y sasi 7 rayos. Las flechas también son utilizadas por mamá chola y en todo este tipo de trabajo que podemos encontrar que mucha gente desconoce, pueden estar afectados las personas que le hacen estas ensaras, trayéndole graves complicaciones, no solo a él, sino a las personas que viven con ese tata, con esa yaya. Hay muchas yayas que son valientes en esta religión y como dicen que tienen beroco, tienen cojones, como hablan vulgarmente los congos. Pero hay otras yayas que son enredadoras, chismosas y bembeteras también, igual que los hombres. Aquí no se permite nada de eso. Aquí el chisme lo tenemos que dejar. Esto no es una religión de chismosos, ni enredadores, ni lleve y trae, y que fulano va a hacer, y que si claro, aquí hacemos las cosas callados. Porque para eso somos ganguleros, para eso somos mayumberos. Y respetamos las reglas que existen. Los ganguleros no se chotean. Los ganguleros mantienen un concepto de hombría en la religión. Y si es mujer, lo mismo. No podemos en ninguna razón estar en ese bembeterismo y esa chismografía y estar hablando cosas que no sabemos. Los paleros, los ganguleros, los mayumberos son personas rescatadas, callados, no hacen alarde de lo que saben. Pues al hacer alarde de lo que sabe, está enseñando lo que sabe. Y al saber lo que sabe, va a perder tu jerarquía y otros se van hasta aprovechar y utilizar lo mismo que usted conoce. Siempre he tratado de enseñar estos conceptos lo mejor que se pueda. Por eso es que son seleccionados los ganguleros que enseñan, los padres en ganga, para que ningún, como dicen en Cuba, fuácata, esté en esta religión. Hay quien piensa que esta religión es así, como que tiene que estar, y si no tiene la letra de estar, ¿para qué tú quieres estar en la religión? Si usted es un hombre que no necesita estar en la religión, bueno, tenga un resguardo, un macuto, una pieza religiosa que lo cuide y lo proteja, no tiene que meterse en estas cosas. El que no necesite estar en esta religión, que no esté, porque esta religión hay que seguirla por vida. Esta no es una religión que se aprende en 2 días tampoco. Esto se aprende a través de los años, de las décadas de trabajo. Expresando siempre estas formas primitivas de una forma concreta y sencilla, sin ese alarde que mata a los religiosos, ni ese afán lucrativo que muchos tienen. Soy religioso porque creo en la vida después de la muerte, porque creo en los espíritus, porque creo en la naturaleza, porque creo que todo tiene vida en el mundo. Y esto me da la posibilidad de hacer ciertas cosas mágicas que para algunas personas pueden ser malas y para otras pueden ser buenas. Al trabajar, siempre lo hago con el mayor respeto que puedo tener. Si usted está haciendo un trabajo, no puede estar la gente hablando y conversando, igual que cuando está viendo un programa de esto. Usted no puede estar en
en ese hablando bobería. Usted asimile lo que está como si fuera en la ensara, como si estuviera en el trabajo, callado, si es posible hasta con las luces apagadas para entender bien estas cosas. No de que me está molestando, la mujer mía me está gritando, el chiquito gritando por allá. No, no, esto se ve tranquilo para poder asimilar, porque esto usted no lo va a ver más nunca en su vida. Cuando yo lo quite esto del internet todo, usted no lo va a encontrar más nunca en su vida. Así que cuídenlo, apriécienlo, agradezcanlo, porque esta es una sola oportunidad que se da. Eso es como yo siempre le he dicho a los ahijados míos, la suerte es una bola de candela. Cuando usted la tiene en la mano, la tiene la suerte. Cuando usted la suelta, la perdió. Por eso que se aprovecha todas las oportunidades que existan. Y uno nunca dice que no. Siempre aprende, porque aprender es de sabio y escuchar es de sabio también. Llegué caminando, llegué piango piango, llegué caminando, llegué piango 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 llegó, con mi maña llegó, de lo lejos llegó, Campo Cuando llegó, Campo Finda llegó, de lo lejos llegó, escuchan cuento llegó, hasta ahí Tiraca llegó, escuchan cuento hijos, dicen para que llegue, dicen los viejos. Dice, aprende a encribinear, dice, careajo, dice, para que pueda, dice, mandar. Dice, tanto da, dice, el látigo el Congo, dice, hasta que rompe. Como dice, palo seco, dice, está parado, dice, vamos a ver, dice, quién lo tumba. Dicen, careajo, lo dicen los curumbanas, dice, mazoco, carajo. Dice, ya mismo, dicen, está parado, dice, vamos a ver si tú lo tumbas, dice, hijo. En Saramagüey. Piango, piango, llegó. En Saramagüey. Escuchan cuentos, llegó. En Saramagüey. Esta religión es, sinceramente, lindísima. Yo toda mi vida he querido esta religión con el corazón. Nunca me ha interesado ganar dinero o no. He ganado dinero, sí, he ganado dinero con esta religión. Pero nunca he abusado de las personas y siempre he tratado de impartir mis conocimientos sin ese afán de creer que soy algo grande. Nada de eso. Soy una persona común como ustedes y como tal me comporto. Sin ese alarde barato que tienen muchos ganguleros que son falsos. Y cuando usted ve qué va a hacer, no sabe hacer nada. Porque sabe dos o tres canticos, habla dos o tres palabritas, cree que sabe mucho. Usted aprenda y escuche. No sea porfiado. El que es porfiado en la religión, ese nunca va a aprender nada. Porque los padrinos lo cierran. Ahora, si usted quiere estar en esta religión y ser un chismoso y un enredador y un bembetero y un bretero, lo puede ser también. Dice, ya pa' cuenta, dice Cheche, dice Lotata, dice Iraca, dice Batalla Mundo. Dice, y acá en la funda, dicen, ¿qué le cuna manguaco?